Museo Etnográfico Pueblo de Asturias, en Gijón, Principado de Asturias, por supuesto. Estamos ahora mismo en el interior de una panera, viendo una vara de hierba. La panera la vemos luego desde el exterior, es muy bonita. Enfrente tenemos la casa. Vamos a entrar adentro un poquito, pero primero bajamos la panera, vemos lo que hay debajo y nos vamos al molino. Es un molino de rabilar para trabajar la escanda, cereal típico en el Principado de Asturias. Un hórreo. Se distinguen perfectamente de las paneras porque los hórreos tienen 4 pilares o pegollos, mientras que las paneras tienen 6 o más. Nos vamos al lagar de sidra. Ahí encontraremos diferentes presas para las manzanas. Los toneles de sidra tienen que ser de castaño, porque el roble da aroma, así que no se pueden utilizar los del vino, que sí son de roble. Aquí, castaño. Otra presa. Y salimos. Ya hemos visitado el lagar de sidra y esa es la panera donde estuvimos hace un momento. Lo que vamos a hacer ahora va a ser entrar en la casa que habíamos visto precisamente desde el interior de la panera. Esta es la habitación con más luz de la casa. A partir de aquí no vamos a ver demasiado, ya que antiguamente la iluminación se hacía mediante velas y así lo han querido representar aquí. Pero bueno, así eran las cosas. Poner iluminación eléctrica aquí sería mentir. Las madreñas típicas de Asturias, que no pueden faltar en ninguna casa. Con la simple iluminación de una vela tenemos aquí otra de las habitaciones, muy oscura, y más allá de este ventanuco podemos ver un poco más la zona del Museo Etnográfico Pueblo de Asturias, bonito no solamente por los materiales que se exponen, que son muy interesantes, sino también por el entorno. Bueno, estamos ahora mismo en el hogar. Siempre iluminado con velas, otra cosa no había. Y ya la última habitación es la que vamos a ver. Esta, como tiene ventana al exterior, pues también está un poquito más iluminada.